El Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Una realización de la Arquidiócesis de Medellín y las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. En el libro del Génesis se nos narra la historia de cómo Dios creó a Adán. Y es muy bonito el signo que nos presenta el libro del Génesis cuando nos dice que Dios se abajó, tomó barro de la tierra, moldeó la figura y luego sopló dentro de la figura de barro su aliento. Y entonces comenzó a existir el hombre. Nosotros somos una amalgama del barro de la tierra con el Espíritu de Dios. Yo soy el padre Diego Alejandro Díaz y quiero darles la bienvenida a este quinto especial de preparación para Pentecostés. Hoy lo hemos titulado El Espíritu es dador de vida. Y me acompañan hoy nuevamente, como lo han hecho durante todos estos días, Isabel Cristina Castro y Paula Andrea Santamaría, con quienes estaremos dialogando un poco acerca de cómo el Espíritu Santo nos da vida, pero también le da sentido a la vida que ya tenemos. Paula, ¿cómo estás? Hola padre, un cordial saludo para usted, para Isabel, todas las personas que en este momento nos están escuchando. Durante estos días hemos tenido unas reflexiones muy interesantes y muy significativas en torno al espíritu. Lo hemos pensado, lo hemos reflexionado desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la propia vida. Y hoy precisamente pues nos convoca ese tema, la vida, un espíritu que nos da vida y que la planifica. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Paula. Y bueno, Isabel, te saludo, pero de una vez te dejo con la palabra porque quisiera como invitarte a hacernos esta reflexión. Yo sé que sos una mujer que se ha dedicado mucho en su vida a pensar el valor es decir, como a no tragar entero, sino más bien como a meditar la vida, a ver de todas las formas posibles aquello que nos va ocurriendo. Y bueno, yo quisiera que nos contaras un poquito, existencialmente hablando, cómo es que el Espíritu Santo nos da vida. Pero también te saludo, Isa. Bueno, qué rico de nuevo estar compartiendo con ustedes. Ya estamos como siendo parte de toda la familia de estas emisoras que con amor nos acompañan, nos escuchan y también son aliento para nosotros poder recrear y dejar recrear la vida de Dios en nosotros. Muy, muy interesante la pregunta. Yo me ponía a pensar que el dador de vida es el dulce huésped del alma. Si nosotros de verdad comprendemos qué significa que el Espíritu Santo sea el dulce huésped del alma, podemos comprender que dar vida y ser dador de vida es vivir en quien la recibe. Pensemos en una mamá que está esperanzada, una mamá y un papá, unos abuelos que están esperanzados en la vida que van a ser de un ser humano nuevo. La mamá es la dadora de vida con el papá desde nuestro punto de vista físico y la alegría se dispersa por toda la familia. Casi siempre el nacimiento de un niño es alegría para todo el mundo. Si antes no lo es, cuando nace y lo conocen, la inocencia de Dios se refleja de tal manera que siempre produce una sonrisa, una alegría, un momento dulce de estar. Imaginemos que nosotros nos sintamos los que permitimos que en nosotros el dador de vida habite. Él de hecho habita, pero depende de nosotros, que tenemos el libre albedrío, dejar que Él se haga vida en nosotros. Desde el punto de vista existencial, yo creo que es entrar en el gozo de la vida humana. A pesar de todas las dificultades que nosotros podamos tener, de todas las, los obstáculos que tengamos que vencer, si estamos deseando que el Espíritu Santo que nos habita sea quien nos lleve de la mano, esos obstáculos no nos van a menguar la alegría ni el gozo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, como se decía ahorita, da sentido de vida también. Miren que
cuando las personas normalmente tienen que hacer un esfuerzo para lograr algo que desean, cuando logran ese deseo, todo se transforma. Eso es una alegría y una cosa inmensa. Pues si el deseo de nosotros es comprender que como cristianos, como hijos de Dios, es el Espíritu Santo quien va a guiar nuestra vida, cada que nosotros seamos conscientes de que eso está sucediendo en el acontecer cotidiano, vamos a tener una plenitud de existencia que nos va a hacer entender que el Espíritu Santo es dador de vida. Qué bonito eso. Y yo, porque es que de hecho es lo que me gusta como pensar con esta sentencia del credo, que no solamente es el que da la vida como un chispazo inicial, sino el que acompaña la vida para darle sentido, para que podamos encontrarle la profundidad a esta experiencia de vivir. Así que yo pues me uno, estoy de acuerdo contigo. Paula, yo creo que de pronto también desde la parte doctrinal, desde lo catequético, podemos decir que el Espíritu Santo es dador de vida. ¿Qué significa afirmar eso? Bueno, a ver, esa pregunta hay que desbaratarla en muchas partes. Primero hay que entender qué tipo de vida nos da el Espíritu Santo. Ustedes mencionaban ahorita el término dar la chispa de vida, dar la chispa de la existencia. Y sí, es cierto, pero también el Espíritu Santo da una vida que es diferente a la vida que nosotros estamos acostumbrados, porque es la vida de la gloria de Dios, porque es la vida eterna, porque es una vida plena, porque es una vida realmente gozosa. Entonces hay que partir de ahí, hay que partir de la idea de poder diferenciar que la vida, esa vida triste, esa vida lúgubre, esa vida pesimista, pues no cabe dentro de la vida del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros buscamos cuáles son sus dones, cuáles son sus frutos, hablo del Espíritu Santo, pues allí se nos habla de alegría, de gozo, de felicidad, etcétera, otra gran cantidad de elementos, y precisamente son los que engalanan la vida de todos los cristianos y de todos los creyentes. Y lo segundo que hay que desbaratar en esa pregunta, Padre Diego, que usted me está haciendo en este momento, que qué significa que el Espíritu Santo da vida, pienso que es el verbo dar. Porque nosotros, los seres humanos, estamos muy acostumbrados a construir nuestro propio sentido de vida, a trabajar por nuestros sueños, a tener muy claro cuál es ese proyecto que yo quiero, mis metas a mediano, corto y largo plazo. Pero la vida que da el Espíritu no es una vida construida, sino que es una vida donada. Y es precisamente la vida que Dios nos da. Esa vida de la cual les hablaba hace un momento, esa vida plena, eterna y gozosa para la cual estamos llamados. El día de ayer pues hablábamos de la santidad, de cómo el Espíritu Santo nos mueve a ser santos, nos ayuda en ese camino para parecernos todos los días más a Jesús y para obrar como Él. Pues bien, esa vida que nosotros hemos recibido es precisamente para eso, para gastarla por los demás, para gastarla por el Evangelio y siendo conscientes que cada uno de nosotros tiene en nuestras manos ese bonito don o ese bonito regalo, que hemos sido merecedores de la vida que Él nos ha dado. Ser merecedores de la vida que Dios nos ha dado implica también ganárnosla, ¿cierto? Pues bueno, en esta semana nos decía algo Isa que también es una frase como muy, muy fuerte y es cierta. Nosotros no merecemos nada, lo hemos recibido todo por gracia y por misericordia de Dios, pero si lo hemos recibido también de alguna manera tenemos que hacer el mérito de ganarlo. O sea, tenemos que esforzarnos por merecerlo. Por eso ayer hablábamos de la metanoia, de la conversión, ¿sí?, del trabajo diario, del examen de conciencia, del misticismo. Es decir, por la gracia del bautismo que nosotros no podemos negar, somos hijos de Dios. Y al tener esa gracia, pues ya tenemos como un punto de partida, como una matrícula que nos va a decir, en nosotros se gesta la vida de Dios, la vida eterna y la vida plena. Es como un ya, pero todavía no. En nuestras manos está el hacer que todas esas características de la vida que Dios nos ha dado, pues den fruto, realmente fruto. Sin olvidar que esta vida es muy linda, es muy importante, pero que todos estamos llamados a la vida eterna, a ese encuentro definitivo con Dios. Entonces también ver nuestra propia existencia como una preparación para ese encuentro definitivo con Él. Exacto, pero y a propósito de lo anteriormente dicho, yo quería agregar algo,
merecernos lo que Dios nos ha dado implica usarlo bien. No sé, pongo un ejemplo, pero es muy superficial, a lo mejor no logra como retratar todo lo que quiero decirles. Cuando a mí me regalan algo, pues me regalaron una bicicleta, pero yo llego con la bicicleta a la casa y la guardo y nunca salgo a montar bicicleta. Yo, ¿para qué me la regalaron? No la estoy utilizando, está estorbando en un rincón de la casa, se está llenando de polvo, pudiendo ser que otra persona a lo mejor podría tener más provecho de ella. Pero bueno, con la bicicleta se soluciona fácil. La doy yo a otra persona y esa otra persona la puede utilizar mejor. O me comprometo y salgo a montar bicicleta. Pero con la vida del Espíritu Santo no funciona tan fácil. Dios nos ha dado la vida para que nosotros aprendamos a llevar adelante esa vida, para que aprendamos a vivirla. Mencionaba Paula hace un momento como una serie de frutos del Espíritu Santo, entre ellos la alegría. La vida que a veces se va ensombreciendo por situaciones por cosas que pasan, tiene que ser vivida en medio de la alegría. Merecer la vida que hemos recibido del Espíritu es también esforzarnos por vivir en la alegría que procede de Dios. Y uno podría pensar, pero es que tengo más motivos de tristeza que de alegría. Pues sí, si usted empieza a sumar y a llevar la contabilidad, con seguridad encuentra más motivos de preocupación y de angustia. Pero pues no podemos vivir de esa manera. Merecer la vida es encontrar un estímulo para recibir, para dar todos los dones, mejor, todos los frutos que el Espíritu Santo nos pide. A ver, se dice que cuando alguien mira, depende de su mirada lo que vea, pero no es necesariamente lo que existe. O sea, tenemos una realidad, esa realidad existe, depende de mi mirada que yo la vea o no. Entonces estoy pensando en esas películas que transmiten ahora en una pantalla plana en tercera dimensión, que necesitan unas gafas especiales que permiten que eso que está en una pantalla plana se vea en tercera dimensión. Así no será más bien como que la vida del dador de la vida, que es el Espíritu Santo, transforma nuestra mirada. Y nosotros, cuando lo dejamos a Él ser en nosotros, es como si nos pusiéramos esas gafas especiales para poder ver la belleza que no somos capaces de ver sin el Espíritu Santo, aún en las dificultades. Hay algo que a mí en la vida me ha ayudado mucho, y es el recorrido de los salmos. Poder uno meditarlos, rezarlos, contemplarlos, cantarlos, hacerlos parte de la vida de uno. Eso es una cosa maravillosa. Y ahora traigo a colación una partecita del Salmo 104 que dice: escondes tu rostro y se expanden y se espantan, le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y renuevas la faz de la tierra. Entonces, imaginémonos el jardín en el que llegaron Adán y Eva, que también somos nosotros. Ese jardín es la creación. Toda la creación está llena de belleza. Y nosotros no vemos sino el smog, las preocupaciones, las nubes que tapan el sol, y ni una flor, nada nos parece bonito. Si vemos un árbol, que mire toda la mugre que tira porque venteó y entonces botó muchas hojas. Eso es como una mirada sin el Espíritu Santo. Lo mismo, vemos a una persona y no vemos sino lo malo. Y no somos capaces de entrar a su corazón para descubrir todas las bondades y todo lo bueno que tiene. ¿De qué depende eso? De que nosotros tengamos la mirada del dador de la vida, que es el Espíritu Santo. Hacer una lectura, pues como desde los lentes divinos, de lo que es nuestra vida, que es preciosa, es perfecta. La vida que nos ha dado Dios es muy, muy hermosísima. Y la que nos tiene prometida, mucho más. A mí me gusta mucho comparar la vida con una obra de arte, con un cuadro. Porque los que son artistas y saben más del tema, saben que pues un cuadro tiene una mezcla de pinturas impresionante. Hay mucho brillo, hay mucha luz, hay otros que tienen oscuridad, y eso hace ver la obra de arte más bonita, más llamativa. Yo siento que pues la vida nuestra es eso precisamente, una gran mezcla de tonalidades claras, de colores brillantes, de momentos alegres, de momentos felices, pero también hay momentos tristes, pero también hay momentos oscuros, que todos ellos hacen parte de la vida.
Isabel mencionaba ahorita ponerse las gafas para ayudarnos a ver lo mejor en cada momento. Yo apoyo esa idea y me gusta mucho pensarlo así, porque vale la pena vivir la vida, una vida no solamente bonita o llena de cosas interesantes o significativas para la vida, sino también con las dificultades y los problemas, porque sabemos que desde allí también obra Dios, desde allí también obra el Espíritu Santo. Ahorita nos mencionaban el tema de los salmos, y de hecho en todas las Sagradas Escrituras se nos relata eso, cómo Dios obra en el pueblo, incluso en esos momentos de dificultad, de tensión, de guerra. Y hay un ejemplo muy bonito, es una persona que de pronto ahorita podemos hablar más de ella, y es la Virgen María. Cómo gracias al Espíritu Santo la virginidad de esta mujer se convierte en una fecundidad, y ya sabemos qué tipo de fecundidad. Es una obra de arte, realmente. El Espíritu Santo hace eso, que nuestras vidas sean obras de arte, que la muerte, que la tristeza, que la depresión se conviertan en momentos diferentes, no porque así lo queramos o porque tengamos una buena energía solamente, unos buenos pensamientos, no. Se hace porque Dios pone allí su presencia, se hace porque Dios actúa, y nosotros los cristianos reconocemos en eso el verdadero amor del Señor. Que no se nos olvide, Paula e Isabel Cristina, que no podemos terminar pues este capítulo sin hablar de la Virgen María, porque la Virgen María es, yo creo que el testimonio más vivo y más cercano que nosotros tenemos de alguien que se dejó dar vida y llenar la vida en el Espíritu Santo. Y compartir la vida también. Claro que sí. Ella es quien también transmite la vida con un sí generoso y con una especie de sacrificio de entrega total a la acción de Dios por el Espíritu Santo. Y de confianza. Y de confianza, claro que sí. Pero yo quisiera también pues hablar en este momento de otro tema, y es este. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo como dador de vida, bueno, de pronto hemos comenzado al derecho, porque estamos hablando de lo que es el sentido de la vida, que va mucho más allá, que trasciende lo simplemente natural, lo simplemente como vital que hay en nosotros. La vida es también lo que va pasando a nuestro alrededor, no solamente el palpitar del corazón o la respiración de los pulmones, no, la vida es todo. Pero también tenemos que hablar de cómo el Espíritu Santo anima la vitalidad de nuestro cuerpo. Miren, para resumir un poquito esta idea, cuando el Papa San Juan Pablo II comenzó el pontificado, por allá en 1978, él se propuso que gran parte de su pontificado iba a ser para animar a las familias, y por eso yo creo que los 6 o 7 primeros años del papado de Juan Pablo II, él no hablaba de otra cosa, o muy rara vez habló de otro tema distinto al tema de la familia. De ahí surgió una serie de catequesis que se llaman la teología del cuerpo, que son las catequesis sobre el matrimonio y la familia. Y las primeras catequesis, que son de estas catequesis que el Papa hace los miércoles en la Plaza del San Pedro, son muy breves, es un pequeño discurso que él hace, que luego quedan consignados en libros. Él utiliza pues algunas de esas catequesis, todas las primeras, para hablar acerca de la creación de Adán y Eva. Es muy bonito, porque él dice, Dios no necesitaba de nadie, Dios no necesitaba de Adán ni de Eva, pero quiso por amor hacerlos, les puso el espíritu adentro y les permitió que fueran libres. Ahorita Isabel hablaba del libre albedrío, les permitió ser libres, que tuvieran autonomía, que no fueran títeres, pero aún así los siguió acompañando con su espíritu. Los creó solos porque no encontraron en la naturaleza otro ser que fuera igual a ellos, pero los creó unos porque no podían estar separados, porque no puede existir un hombre sin otro, un ser humano sin otro, porque nos necesitamos mutuamente. Incluso en el complemento de los dos sexos, del hombre y la mujer, vuelve a surgir la vida. Es como un nuevo acto de creación en el que Dios replica aquel primer acto de crear la figura de Adán de barro y ponerle luego el espíritu adentro. Y solo cuando el espíritu y el barro se juntan hay vida. Solamente allí entonces Dios ha completado su obra, y nosotros somos una obra de Dios, por lo tanto somos una obra completa y perfecta, porque Dios no hace nada malo.
ni nada incompleto, ni nada imperfecto. Pero la imperfección que hay en nosotros es porque en algún momento nuestra frágil naturaleza de barro renunció al espíritu y quiso sacar al espíritu de su vida para vivir solamente apegados a la materialidad, a lo del barro. Y esa no es la vida del hombre. La vida del hombre va mucho más allá. El barro de la tierra se resquebraja y se desmorona muy fácilmente, pero combinado con el Espíritu de Dios es el material más fuerte de todos, más fuerte que el oro, más fuerte que el hierro, cualquier aleación de metales. Es débil comparado con la unidad de nuestra materia terrenal con la naturaleza divina. Sí, qué bonito que nosotros descubramos que la dignidad del ser humano está ahí. Porque nosotros muchas veces pensamos que hay seres humanos que no son dignos, por cualquier razón. Simplemente menguamos la dignidad del otro y eso como que nos da permiso y autoridad para tratarlo como queramos, porque no piensa como nosotros, porque no viste como nosotros, porque no tiene los recursos que nosotros tenemos. Cuando de verdad nosotros descubrimos que el otro ser humano, sea quien sea, tiene dignidad, nuestra vida hace que lo tratemos de una manera diferente. Eso lo digo porque el dador de vida, que es el Espíritu Santo, está ahí, está habitando ese ser humano y diciéndonos: trátalo con dignidad, porque es como si estuvieras tratando directamente al Espíritu Santo. Y en la medida en que uno trate con dignidad a otro ser humano, yo creo que la respuesta es igual. Lo tratan a uno con dignidad, pero sobre todo esa persona que a lo mejor se ha sentido subvalorada por alguna razón, empiece a recobrar una dignidad, a descubrirla, diría yo, la dignidad que siempre ha tenido. Estás escuchando El Espíritu nos ha ungido, especiales de Pentecostés. Oh Espíritu, oh Espíritu, cubre con tu gracia mi canción. Oh Espíritu, oh Espíritu, reconfórtame con tu poder y transforma mi vida.
Estás escuchando El Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Ahora hablamos mucho del bullying, que pues yo creo que ha existido siempre, pero ahora como que lo miramos con mayor preocupación y como con mayor alarma. Y es eso exactamente, es un pensamiento totalmente anticristiano y equivocado y antihumano. O sea, no solamente anticristiano, ningún ser humano, por cualquiera que sea su religión, debe pensar así. Pues es creer que el otro vale menos y que el otro merece sufrir porque es menor que yo, es inferior. Isabel y padre, y todos los que nos escuchan, les voy a proponer un reto. ¿Se animan a cumplirlo? Ay, no, primero lo escuchamos y después decimos. No, es sencillo. Yo les voy a leer 2 estrofas de un himno muy bonito que tiene la iglesia. Y el reto consiste, primero, en que me digan cómo se llama ese himno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Una pista es que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y lo segundo es que destaquen de esa lectura que yo les voy a hacer una frasecita que para ustedes sea significativa y que nos cuenten por qué. ¿Les parece? Nos parece, sí. ¿Aceptado el reto? Acepto. Yo Muy pensé que bien. era algo más difícil. No, es fácil, es fácil. Bueno, dice así. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. ¿Alguno sabe cómo se llama? Yo sí sé, pero Sí. le doy la oportunidad a Isabel Cristina. Es la oración al Espíritu Santo, el Espíritu Creador, el Veni Creator. Beni Creator. Muy se bien, punto. Se Sí, ganaron sí otro sabe. pedazo de pan de chocolate. llama. Ay, qué rico. Bueno, y ahora cuéntenos, por favor, qué partecita de estas 2 estrofas de ese himno bonito nos quieren resaltar y por qué. Yo resalto la primera. Llena las mentes de tus fieles. Me gusta esa, no sé por qué, pero sí me gusta. Gracias, padre. Isabel. A mí me gusta fuente de vida, porque la fuente es precisamente eso, algo que no se agota, y en donde siempre nosotros tenemos como las reservas, cuando nosotros pensamos que ya nada tiene sentido, que ya no vale la pena algo, siempre debemos regresar a la fuente. Y como dice también un salmo, lo que brota de la fuente y vuelve a la fuente. Nosotros salimos de la fuente y volvemos a la fuente, y nunca se nos puede olvidar eso, porque esa es la verdadera vida eterna. A mí me llama mucho la atención de esta, sobre todo de la primera estrofa. Dice, visita las almas de tus fieles, subrayo el tus. Y más adelante dice, los corazones que tú creaste. Es decir, haciendo referencia, haciendo hincapié a ese sentido de pertenencia que Dios y el Espíritu Santo siente hacia nosotros. Pero quiero resaltar la última palabrita de esa primera estrofa, que tú creaste, crear. De alguna manera nosotros también compartimos ese don de Dios, nosotros también somos creadores de muchas cosas. Sabemos que de Dios viene la vida, ese gran don de la vida, pero en nuestras manos también está crear muchas cosas positivas, bonitas, espirituales y trascendentes, tanto para nosotros mismos como para los demás. El padre empezaba esta reflexión haciendo alusión al libro del Génesis, de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y yo siempre he pensado que parte de la semejanza que nosotros tenemos con Dios es esa habilidad para crear. A mí me gustaría plantearles a ustedes dos, padre e Isabel, y a todas las personas que nos están escuchando, qué tan buenos creadores somos nosotros, qué tan buen uso de nuestros dones y de nuestras habilidades estamos haciendo para poder ser colaboradores en ese proceso de la creación de Dios. Y no estoy hablando pues de cosas magníficas o súper especiales, estoy hablando de crear de la nada cosas importantes, cosas significativas para nuestros seres queridos, momentos especiales con aquellas personas que están sumidas en la depresión o en la tristeza, y bueno, cosas por el estilo. Cada uno, de acuerdo a su expectativa de vida, pues podrá imaginarse qué puede crear, pero sí me parece importante que en este especial, donde estamos hablando de un espíritu creador, que nosotros somos de él, pues pensemos entonces también cómo nosotros podemos aportar a ese proceso creador de Dios. Paula, ¿sabes qué? Voy a hacer un comentario suelto que me parece interesante, y es que cuando mencionaste las estrofitas del Veni Creator, me acordé de una película que me vi hace muchos años,
Es una película de la vida de unas monjas que son santas, que fueron mártires de la Revolución Francesa, pues en la película se narra como toda la historia de esta comunidad y cómo llegan al martirio. Cuando van al martirio, van pues condenadas a la guillotina. La madre priora empieza a cantar el Veni Creator, Veni Creator. Bueno, yo no canto como Isa, pero empiezan a cantar y todas empiezan a unirse al canto, al Veni Creator. Y luego empieza una por una a pasar pues por el martirio, por la guillotina. Es una escena muy fuerte de la película, es una película muy antigua. Entonces, a medida que van muriendo, se van apagando las voces, obviamente, pero hasta la última, o sea, el martirio de las 17, creo que eran, dura hasta que dura el Veni Creator. Todas las 17 pasan por allí, pero poco a poco se va extinguiendo la voz. Aún así, mientras van muriendo las otras, las que aún siguen vivas, siguen cantando. Entregan su vida para dar vida. Sí, es que era lo que quería decir. O sea, entendieron que el sentido de su vida en ese momento era glorificar al Espíritu de Dios, de quien habían recibido la vida. Y para los que vieron esa escena tan atroz, no en la película, sino en la vida real, seguramente ese testimonio hasta el final de la vida tuvo que haber sido muy revolucionario, tuvo que haber sido muy impactante, y saber que ellas no murieron absurdamente. Bueno, cualquier asesinato es absurdo, pero ellas no lo hicieron como sin sentido, sino que ellas murieron por la causa del amor de Dios. Pero a diferencia de esto, otra cosa, ¿cuántas personas viven al contrario? Nosotros vivimos, bueno, yo no digo nosotros, pero sí sé que muchas personas viven, como Isa decía tal vez al principio de este encuentro, muy al día, a ver qué va a pasar hoy, qué va a pasar hoy, qué va a pasar hoy. Y la vida es como gastar horas para ver, me levanto, trabajo, como, hablo con algunas personas, me acuesto, me levanto, trabajo, como, hablo con algunas personas. Eso es muerte, eso no es vida, porque entonces es una vida sin sentido. Es contradictorio decir que son muertos vivientes, porque si están vivos no están muertos, pero sí es una analogía pues bonita. Es decir, la vida no pensada, la vida improvisada no es vida. Hay que abrirle el corazón al Espíritu de Dios para que nos haga entender que todo lo que vivimos es don de Dios. Y ahí viene, Padre, uno de los elementos que trabajábamos en la sesión de ayer, cuando mencionábamos el tema de la docilidad, de ser dóciles al Espíritu. María lo fue. María, con su fiat, con su hágase en mí según tu palabra, pues nos dio gran ejemplo de cómo nosotros debemos dejarnos llevar por el Espíritu, porque de alguna manera eso es lo mejor para nuestra vida y eso nos va a mostrar cuál es el camino de la santidad que debemos recorrer. Tal cual. Y también otro tema que yo pienso que vale la pena mencionar es esto. La vida procede de Dios, la vida es don de Dios. Yo no soy dueño de la vida de nadie, ni siquiera de un niño que esté en el vientre de una mujer. En el mío no se puede, pero ni siquiera de un niño que está por nacer, no es mío. La vida es de Dios. Vale la pena hacer como este comentario. Yo creo que todos los que me escuchan estarán de acuerdo conmigo. Cuando a nosotros los seres humanos se nos apareció en la mente la tentación de ser los dadores de vida, anulamos de nuestra vida a Dios. Qué tristeza saber que nosotros pues vivimos en una sociedad que cree que es dueña de la vida de los otros, porque claro, mi vida es importante, que me respeten y me hago respetar como sea, pero ¿dónde está entonces ese amor que yo profeso por mi vida reflejado en la vida del otro? ¿Dónde está esa pasión que yo siento por vivir si yo no sé que el valor de la vida del otro es tan importante como el mío, es tan grande como el valor de mi propia vida? En fin, yo pienso que pensar que el Espíritu Santo es dador de vida también significa posicionarnos de frente a Dios y decir, si Él es el que da la vida, yo simplemente soy un defensor de la vida que procede de Dios. El Espíritu Santo, dador de vida, procede también como de ese momento en que se dice, nosotros leemos en el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
está en Juan 3. Y es una palabra del Evangelio de San Juan que nos tiene que alimentar, que nos tiene que iluminar. De verdad que nosotros tenemos todas las posibilidades de vivir en sombra. Y es más fácil, pero es muy doloroso. El ejemplo que se ponía ahorita sobre las hermanas que cantaron el Veni Creator mientras que eran martirizadas, nos hace pensar que aún los sacrificios, los momentos difíciles, las situaciones difíciles por las que tengamos que pasar, pueden ser situaciones iluminadas, situaciones dadoras de vida, situaciones dadoras de testimonio. Nosotros nunca debemos renegar de algo que nos parezca difícil, de algo que nos cause sufrimiento más que dolor, porque son esos momentos los que también, digamos que son como cuando hay que coger el carbón y volverlo diamante, que definitivamente no es así solo, hay que hacerle presión y hay que hacerle mucha presión para que el carbón se vuelva diamante. Y si en ese momento eso nos está pasando es porque estamos pasando por el crisol y el crisol nos purifica. Y purificarnos es también entrar en esa frecuencia que es más alta, una frecuencia que nos permite comprender la vida de maneras diferentes a las frecuencias bajas. Tal vez el Veni Creator, como muchos otros momentos musicales, transforman la vida. Yo creo que nosotros somos testigos de que dependiendo de la canción que estemos escuchando, sentimos interiormente como algo distinto. Y a veces uno va y entra en un templo, entra en una casa, entra en un lugar de oración, en donde una casa religiosa, y uno escucha esa música sacra, y por algo se llama música sacra, porque transforma, como físicamente yo me imagino que transforma las células, las hace vibrar en un momento como de una armonía casi perfecta. Cuando eso empieza, ya transforma el pensamiento y luego transforma el espíritu. Así que esos momentos que ya hablamos también la vez pasada sobre el silencio pueden ser combinados con ese tipo de música, porque ese tipo de música realmente hace vibrar de una manera diferente las células corporales y eso lleva a que se vibre de una manera diferente en el espíritu. Entonces no nos desesperemos cuando tengamos esos momentos oscuros, esos momentos de sombra, busquemos la luz y dejemos que la luz sea quien transforme esos momentos. Qué bonito. Yo pienso que gran parte como de esto de lo que estamos hablando también tiene que ver mucho con lo que acabaste de decir, es buscar vivir en la luz. Nosotros los cristianos no estamos llamados a llevar una vida en las sombras, en la oscuridad, porque somos conscientes de que la vida es preciosa, de que la vida que hemos recibido de Dios pues es verdaderamente un don muy, muy maravilloso. Y hay que buscar la manera también desde la contemplación, desde la oración, como decía Isabel, desde un tiempo para deleitarnos escuchando la música que es arte, pero que también es oración, y descubrir que Dios sí está ahí, dándole sentido a nuestra vida, dándole vitalidad a nuestros órganos, claro que sí, pero también dándonos la capacidad de comprender la grandeza y la belleza de esta vida que de Él hemos recibido. Y tal vez cuando nosotros oramos al Espíritu Santo, nos conectamos con Él, yo creo que lo que estamos haciendo es diciéndole, por favor, trae luz a este momento que es sombrío, a este momento que está oscuro, a este momento en que tenemos miedo, o en que sencillamente al entrar en Él es como si cruzáramos un puente y llegáramos a un momento de transformación. Yo tengo una amiga que tiene pues son amigas mías las dos, pero mi amiga pues casada, tiene una niña de 9 años, debe tener la hija de esta amiga mía, y la mamá, cuando viven en un edificio alto y cuando la tarde está muy bonita, llama a la hija y le dice: Katica, ven, tomemos una foto con el corazón del atardecer. Entonces ellas tienen el signo de apretar los ojos, como de parpadear fuerte y volverlos a abrir, y dicen, bueno, este momento ya quedó grabado en nuestro corazón, ya le tomamos la fotografía en el corazón. Entonces me hiciste como evocar eso, porque sí, hay que descubrir la belleza de la vida en todo momento, en todo momento. Si hay momentos sombríos, hombre, ¿cómo los vamos a negar?
pero son menos. Los momentos bonitos son más. Lo que pasa es que se nos olvida tomarle la foto con el corazón. Los dejamos pasar de largo y como que no impactan. Nos impacta más lo que nos daña. Padre, como ya vamos llegando al final de este especial, yo quisiera terminar haciéndole una pregunta, Padre. A mí. Sí, por favor. Lo que pasa es que hay una cita del Evangelio de San Juan que ustedes me hicieron recordarla y que a mí siempre me ha llamado la atención porque me parece muy ambivalente. Es decir, que habla, al menos pues para mí, que habla de vida y a la vez habla de muerte. Y en la mitad pone un verbo y habla unos destinatarios, que son los amigos. Yo quisiera que usted me la explicara. ¿Qué quiere decir esa frase a la luz de este tema que estamos viendo del Espíritu Santo como dador de vida? La frase es de San Juan capítulo 15 y dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Cómo podemos entender eso? Yo no sé si la cita habla de muerte, pues seguramente nosotros interpretamos que cuando Cristo lo dice se refiere a que va a entregarse a morir en la cruz. Pero dar la vida es un signo de amor. Creo que esta semana lo mencionábamos, de hecho, cuando decíamos que una mamá lo da todo, pero lo da por amor. Cuando una mamá se saca el pan de la boca para que sus hijos no tengan hambre, o sea, cuando una mamá siente hambre, primero se preocupa porque sus hijos se alimenten. Ella está dando la vida, pero no está muriendo. Sí está haciendo una renuncia, pero ese signo de renuncia es un signo de vida para aquellos que reciben pues como ese don generoso. A eso yo creo que se está refiriendo Cristo. Amor es no acaparar nada para uno, sino entregarlo todo para aquel a quien se ama. Amor es saber que si yo deseo algo, también otro lo desea, entonces que puedo compartirlo con ese alguien. Amor es saber que si alguien necesita de mi tiempo y yo lo tengo, puedo regalarle un poco de mi tiempo y es entregar la vida para que ese alguien también tenga un poco de vida. Y así, la lista podría ser muy larga, pero eso lo dice Jesús de una manera muy bonita. Nadie tiene amor más grande que aquel que, en otras palabras, renuncia al egoísmo y se entrega totalmente. Aquel que no tiene como propio nada, sino que sabe que lo que tiene es don de Dios para el servicio de los amigos. Y a mí, y Jesús pues agrega diciendo, a ustedes yo los llamo amigos, pero nos ama con el amor, pues con un amor mucho más grande que el amor de los amigos. Por eso pues creo que es la explicación, no sé si satisfactoria o no. Sí, Padre, muchas gracias. Y bueno, sí, ya Paula nos insinuó que este programa ha llegado a su fin por el día de hoy. Yo quiero agradecerles a los queridos oyentes que fielmente nos acompañan, nos han acompañado en estos especiales de preparación para Pentecostés. También quiero agradecerle a Isabel Cristina y a Paula por regalarnos sus reflexiones, por regalarnos su fe para este espacio de preparación para el Pentecostés. Y también le agradezco a todas las personas que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Ustedes han hecho que podamos llegar a los hogares de tantas personas que desean conocer mejor al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos, que llegue a ustedes este mensaje con mucha alegría y que les deje de verdad una enseñanza en el corazón. Muchas gracias. Lléname, Señor, con tu espíritu, renueva mi corazón. Lléname, Señor, con tu espíritu, enciende el fuego de tu amor. Oh, oh. Yo te quiero consagrar mi mente, mi memoria, mi imaginación, mi voluntad, mi voz. Ven a visitar mi casa que es la tuya. Vivifícame, oh Dios, yo necesito que me inspires noche y día. ¿Qué es lo que debo pensar, decir, callar? Necesito de tu guía para serte fiel. Hazte dueño de todo mi ser. Lléname, Señor, con tu espíritu. Renueva mi corazón. Lléname, Señor, con tu espíritu. Enciende el fuego de tu amor.
corazón, acrecienta en mí cada don, donde entendimiento, ciencia, sabiduría, de consejo, de piedad, de fortaleza, que me llenes del don del temor de Dios y hacer eco de tu adoración. Lléname, Señor, con tu espíritu, renueva mi corazón. Lléname, Señor, con tu espíritu, enciende el fuego de tu amor. Lléname, Señor, con tu espíritu, renueva mi corazón. Lléname, Señor, con tu espíritu, enciende el fuego de tu amor. Renuévame, concédeme la paz en mi interior, ven, sana hoy mi alma, mi mente, corazón, que el fuego de tu amor llene cada rincón con tu gracia. Lléname, Señor, con tu espíritu. Hasta aquí, el Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Realización, Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín y el apoyo de las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Espíritu Santo.